Si los contagios siguen al mismo ritmo, el sistema sanitario colapsará a mediados de noviembre. Es también nuestra responsabilidad frenar la expansión del virus. Ahora mismo en Castilla y León hay más de 1.200 pacientes de coronavirus ingresados en los hospitales de la comunidad. Se han habilitado unidades dedicadas exclusivamente a estos enfermos. Hoy entramos en una de ellas. Buenos días. Al ritmo que crecen los casos, las comunidades estudian aplicar nuevas restricciones. Solo unas horas después de descartarlo, el Gobierno regional vuelve a plantearse ahora el confinamiento perimetral de todo el territorio. Aragón, Asturias y País Vasco se han sumado ya a los decretos en Navarra y La Rioja. Madrid lo va a estudiar y Cataluña lo está valorando para los fines de semana. Castilla y León y Cantabria firman el acuerdo por el que el Hospital de Reinosa prestará servicio a pacientes del norte de Palencia. El convenio beneficiará a más de 12.000 vecinos. El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de presupuestos. Anoche PSOE y Podemos cerraban un acuerdo para regular el precio de los alquileres y facilitar el acceso al ingreso mínimo vital. Y en cuanto al tiempo, pues hay buenas noticias porque parece que las temperaturas en las próximas horas van a subir. Así es, Pilar, hoy suben muy poco, seguimos en valores invernales con algo de frío, como mucho 12, 13, 14 grados por la tarde, pero a partir de mañana y sobre todo el jueves tendremos sol y más calor. De momento quedan algunas lluvias hoy en zonas de la mitad norte, van a ser dispersas, nada que ver con la de los últimos días. La curva de casos de coronavirus sigue subiendo en Castilla y León. Tenemos que sumar 1.080 nuevos contagios en un solo día y esta vez es León la provincia más afectada. Allí se han registrado 251 positivos más. Por tanto, el total en la comunidad de casos registrados asciende, ahí lo tienen, a 81.524 positivos. Además, han fallecido 23 personas en hospitales y 2 más en residencias. Ahora mismo hay en la comunidad más de 1.200 ingresados por coronavirus. En los centros hospitalarios se les atiende en plantas o unidades especializadas para este tipo de pacientes. Hemos entrado en una de las 5 que hay habilitadas en el Hospital Clínico de Valladolid. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal estás? Así, por videollamada se comunican los pacientes con coronavirus con sus familias. Es la enfermedad de la soledad. Una mujer que está en situación de paliativos, que igual es su último cumpleaños, no puede entrar su hijo 5 minutos a verla. Las visitas en una planta COVID son excepcionales. En este hospital ya hay 5 unidades que atienden a estos enfermos. Hoy hay más de 100 ingresados. En esta segunda ola estamos viendo pacientes jóvenes que la otra vez no ingresaban y están ingresando. Hay algunas diferencias respecto a primavera. Vienen antes, es decir, vienen cuando notan los primeros síntomas. Y te vamos a poner un poco menos de oxígeno. Pero siguen ingresando por neumonía bilateral. El coronavirus daña directamente los pulmones. No hay un tratamiento específico. En todo este tiempo, la ciencia no ha conseguido doblegar al virus. Sí, sabemos más, pero eso no nos ayuda a tener más herramientas, sobre todo más útiles para los pacientes. Esta enfermedad es también la del miedo. Realmente hay compañeros que están muy afectados a nivel psicológico. El miedo a contagiarte tú, a contagiar a los tuyos y luego un poco la incertidumbre de ¿y esto cuánto va a durar? La cifra de hospitalizados ahora es igual a la del 25 de marzo. Todo apunta que va a seguir creciendo. Nos intentamos preparar para algo que no creo que podamos estar preparados nunca. Se aferran al optimismo como pueden. Todos los días hay pacientes que vuelven a casa. Eso sí, cada habitación se desinfecta a fondo porque tarda horas en ser ocupada de nuevo. La situación es tal aquí en Castilla y León que si vamos al mismo ritmo de contagios, el sistema sanitario entrará en colapso a mediados de noviembre. Y no solo en nuestra comunidad. Fernando Simón anticipa situaciones críticas en hospitales de todo el país en unas semanas. Sí que es cierto que si la evolución sigue como la estamos observando, es muy posible que a mediados de noviembre, quizás tercera semana, haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy complicada.
Este es el panorama, así que las administraciones toman medidas de acuerdo a la situación que haya en cada momento y eso hace que las decisiones cambien casi de un día para otro. Si el domingo se descartaba un confinamiento perimetral de la comunidad, ahora el cierre sí está encima de la mesa. Es una de las posibilidades, no la única, y iremos informando convenientemente a través de los medios de comunicación a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Quienes ya han decidido el cierre de sus territorios son Asturias, Aragón y el País Vasco. Estas tres comunidades se suman al cierre perimetral que ya habían decidido Navarra y La Rioja. La medida se extiende ahora a toda la región, después de que las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel en Aragón y Oviedo, Gijón y Avilés en el Principado ya llevaban confinadas perimetralmente desde la semana pasada. En el caso del País Vasco tampoco se permite el movimiento entre municipios. Estas medidas afectarán a las tres provincias de nuestra comunidad, Soria, León y Burgos, que limitan con esas comunidades. Y esta es la situación de contagios en España. Se superan los 50.000 desde el viernes. Además, se suman 279 fallecidos en los hospitales. A pesar de la incertidumbre que genera un estado de alarma de 6 meses, el Gobierno parece tener ya los apoyos y abstenciones necesarios para prorrogarlo hasta mayo del año que viene. Solo requiere una mayoría simple del Congreso de los Diputados. El PP, que es partidario de no alargarlo más de 8 semanas, asegura estar dispuesto a negociar. El PP cree que un nuevo estado de alarma es la constatación del fracaso en la gestión de la pandemia, pero está dispuesto a apoyarlo con dos condiciones: que dure 8 semanas. En nuestra opinión, debería ser de un mes, pero vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar y, además, que se pueda limitar la movilidad en los 3 principales puentes. Y que el Gobierno apruebe una normativa alternativa. Sería una modificación urgente de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública. Pero el Ejecutivo insiste en su propuesta. El Partido Popular debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. 6 meses con el compromiso de que el estado de alarma no estaría ni un día más que el necesario. Sánchez podría sacar adelante la prórroga sin el PP, pero Inés Arrimadas también difiere del plazo. 6 meses para aprobar una sola prórroga me parece excesivo y desde luego negociaremos. Entre los presidentes que discrepan de este plazo tan largo, el de Castilla y León, y aboga por revisarlo antes de Navidad. Oposición frontal la de Feijóo, que cree que se está generando alarmismo y que una ley debiera servir para tomar las medidas restrictivas necesarias. Protestas en Italia por las nuevas medidas contra la COVID. Las imágenes se han registrado esta misma madrugada en Turín. Los manifestantes se quejan del nuevo decreto del Gobierno y dicen que cerrar los locales de restauración a las 6 de la tarde es una restricción excesiva. Durante la concentración se han llegado incluso a lanzar bengalas y petardos contra la policía. Llegan noticias halagüeñas en torno a la evolución de los ensayos de la vacuna de Oxford. Las últimas pruebas que se han realizado en personas mayores de 55 años han sido positivas y han conseguido generar anticuerpos en sus organismos. La investigación se encuentra en fase 3, la última antes de conocer si la vacuna es segura para una administración masiva. Castilla y León y Cantabria firman hoy el acuerdo que permitirá a ambas comunidades colaborar juntas en distintos aspectos como el sanitario. De esta forma, los más de 12.000 vecinos del norte de Palencia y Burgos podrán ser atendidos en el Hospital de Reynosa. Más de 100 kilómetros separan a los vecinos del norte de Palencia del hospital, lo que traducido en tiempo supone más de 2 horas de desplazamiento, para en algunos casos solo tener que someterse a una prueba de 5 minutos. Por esta razón, los vecinos norteños están satisfechos con la firma del convenio para poder ser atendidos en el Tres Mares de Reynosa. Pues tengo 120 kilómetros a Palencia, imagínese.
Vete allá. Yo el otro día llevaba a mi madre con 104 años, 200 kilómetros, uno para ir y otro para venir. Encantada, encantada. A falta de conocer los detalles sobre los servicios de los que se beneficiarán los 12.200 pacientes de la provincia de Palencia y de Burgos, el convenio es esperanzador para quienes reciben tratamientos de radiología y para las consultas de urgencia. No son todos los que quisiésemos, pero desde luego todo lo que sea una mejora de las prestaciones sanitarias a nuestra zona siempre es bueno. Es un acuerdo que es positivo porque es un recurso a mayores, pero nos falta información para poder valorarlo. Un acuerdo que llevan demandando desde hace 10 años plataformas ciudadanas del norte. Si de momento nos dejaran ir, hacernos TAF, ecografías, todo esto, el 70% de los problemas que tenemos aquí se nos iban a solucionar. El convenio supone recortar distancia y, por tanto, tiempos para los habitantes de pequeños municipios cuya media de edad es superior a los 80 años en muchos casos. Por si no tuviéramos poco, con la pandemia, a la situación sanitaria se le une un problema que lleva azotando desde hace décadas a la comunidad. No hay relevo para los médicos que se jubilan este año. Ahí lo tienen, 400 entre médicos de familia y especialistas. Además, hay 500 plazas que no se acaban de cubrir desde 2012 porque no salen todas a oposición. Urge el relevo, pero la formación de estos profesionales lleva su tiempo, entre 10 y 12 años. En Castilla y León existen 2 facultades de medicina en 2 universidades públicas, Valladolid y Salamanca. Burgos y León llevan décadas aspirando a sumarse a esa lista. Cada año, cerca de 50 jóvenes no logran entrar y tienen que salir a estudiar a otra comunidad. Ahora la falta de médicos vuelve a abrir el debate de nuevos centros de formación. En las universidades de Valladolid y Salamanca, este año 400 jóvenes han terminado la carrera de medicina. Es una de las cifras más bajas del país. Ahora mismo Castilla y León tiene un problema, tiene un déficit de egresados en medicina. O sea, tenemos de los porcentajes más bajos nacionales en cuanto a egresados por cada 100 habitantes. La Universidad de Burgos aspira a poder impartir el grado de medicina, una reivindicación histórica desde hace 20 años. Ahora, en la negociación del nuevo mapa de titulaciones, vuelven a pedírselo a la Junta. Para satisfacer las necesidades no solo de la comunidad, también, por supuesto, o sea, sino las necesidades que a nivel nacional se están poniendo de manifiesto. En León ha sido el Partido Socialista el primero en volver a reivindicar esta demanda. No ha surgido directamente desde la propia universidad. En ningún momento se ha descartado esta posibilidad, ahora mucho menos, ni antes, simplemente que tiene que ir acompañada de un presupuesto. Solo el gasto en profesorado en medicina alcanzaría el 1 millón de euros. En los próximos 5 años, aquí se jubilan 1.500 médicos y su relevo no solo depende de las facultades, sino del aumento de plazas de formación MIR. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado. A él se llega después de una negociación tensa entre PSOE y Podemos durante las últimas horas. El bloque de Pablo Iglesias pedía avances en el acceso al ingreso mínimo vital y compromisos concretos para limitar el precio del alquiler. Este último punto se regulará en un horizonte temporal de 4 meses. Y el Gobierno subirá el sueldo de los funcionarios un 0,9% en 2021. Esto afectará a los casi 3 millones de empleados públicos de nuestro país. Según el Ministerio, se quiere reconocer así la labor del personal al servicio de las administraciones públicas. La mitad de los fondos de recuperación que llegan de Bruselas podrán gestionarlos las comunidades autónomas. Lo anunció ayer Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes. En ese encuentro, en el que participó la presidenta de la Comisión Europea, Castilla y León hizo hincapié en la demografía y en la transición justa de los pueblos mineros. La conferencia de presidentes vuelve a su escenario habitual, aunque esta vez de forma telemática y con una invitada de excepción, la presidenta de la Comisión Europea. Las comunidades autónomas van a ejecutar el 50% de los fondos que va a financiar la Unión. Van a ser proyectos destinados a la rehabilitación sostenible de viviendas, con un importe destinado de proyectos 4.500 millones de euros, a políticas educativas, con especial atención, con singular atención a la formación profesional. Los presidentes han reclamado criterios claros y transparentes para decidir el reparto y una oficina independiente para que los seleccione.
Castilla y León, al igual que otros presidentes como los de Galicia o Cantabria, ha puesto el foco en el reto demográfico. Estos fondos europeos tienen que llegar, por tanto, a todo el territorio, porque así podremos construir mejor el proyecto europeo, no solo centrarnos en las grandes urbes, sino llegar a todas las personas y a todo el territorio. Mañueco ha reclamado una transición justa en materia de medio ambiente que no se ha dado, dice, en los municipios mineros, y una transformación digital total. No basta con decir hemos llegado al 98% de las personas, tiene que llegar a todo el territorio. El presidente sale satisfecho, dice que hay proyectos, entre ellos el del Corredor Atlántico, y remarca que von der Leyen ha recogido en su discurso la necesidad de apostar por la demografía. Zamora da un paso importante hacia el futuro en sus infraestructuras. El ministro de Transportes ha presidido junto con la ministra de Trabajo el recorrido inaugural del tramo Zamora-Pedralba de la Pedrería del AVE Madrid-Galicia. José Luis Ábalos ha hecho además algunos anuncios. El tramo inaugurado del AVE Zamora-Pedralba de la Pradería son 110 kilómetros, realizados con los estándares tecnológicos y ambientales más avanzados. Discurre por doble vía de ancho internacional y está diseñado para soportar velocidades de hasta 300 kilómetros. Un tramo que atraviesa 14 viaductos, 9 túneles con parada en la estación de Otero de Sanabria, que por ahora no está en funcionamiento, pero que ya tiene fecha. Nuestra previsión es acabar en noviembre los trabajos y conseguir la puesta en servicio en el mes de diciembre, lo cual nos queda muy poquito. Otro objetivo, ha dicho, será recuperar las frecuencias de antes de la pandemia, pero según se vayan captando nuevos usuarios. Zamora reclama el tren madrugador, que por ahora no se ha puesto en servicio, lo que ha motivado la ausencia del presidente de la Diputación en este acto. Con esta petición a mayores de las comunidades de Castilla y León y Galicia. Un noroeste que reclama atención no solo en el tráfico de viajeros, sino en el tráfico de mercancías. Recibirá un impulso inversor igual al del corredor mediterráneo. Ambos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, tendrán el mismo peso presupuestario en el mecanismo de recuperación. No estamos por crear más focos artificiales de enfrentamiento entre españoles. Así es como se construye, ha dicho el ministro, una España cohesionada. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, la que fuera portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió que el reto de su partido pasa ahora por tejer lazos con los votantes de Vox y Ciudadanos. Se trata, dijo, de reconstruir una gran alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, también reconoció que no habla habitualmente con Pablo Casado desde que fuera destituida como portavoz en la Cámara Baja. Después del debate es verdad que había una confrontación muy fuerte y en términos muy personales, y las confrontaciones en términos muy agrios y personales dejan heridas, y ahora se trata de intentar coser, suturar, reconstruir y volver a tender puentes, ¿no? Por la base, por la cúpula, por los cuadros medios, por muchos sitios, porque vamos a tener que entendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Varios frentes van a cruzar la comunidad desde el norte, dejando nubes y sobre todo algunas lluvias en las provincias precisamente de León, Palencia y Burgos, aunque no tendremos las acumulaciones de estos últimos días. A partir de mañana estas nubes se irán apartando, el anticiclón dominará la situación y tendremos sol y temperaturas cada vez más altas. Hoy todavía tenemos valores invernales con esas máximas que con mucho alcanzan 12 o 14 grados por la tarde. Gracias, Francisco. Hay agua en la Luna. La NASA ha confirmado este descubrimiento sorprendente. Parece que puede acumularse en unos 40.000 kilómetros cuadrados del satélite, una extensión similar a la de la Comunidad de Extremadura. Y no en cráteres inaccesibles, sino en superficies frías que se ubicarían alrededor de los dos polos lunares. La comunidad científica llevaba años sospechándolo. Ahora llega la confirmación y se anuncia nueva misión espacial a la Luna en 2024. Bueno, pues habrá agua en la Luna, pero hay pueblos en Castilla y León donde todavía hay muchos problemas para conseguir una buena conexión a Internet. Pero en Barcones, en Soria, la complicación es mayor porque ni siquiera tienen la posibilidad de tener un teléfono fijo o móvil. No es la primera vez que se quedan sin línea y temen quedarse incomunicados en plena pandemia. En Casa de Santos, el teléfono
No funciona, él lleva sin poder hacer estas llamadas desde el 22 de septiembre. Quiso ampliar su tarifa con televisión por cable y se quedó sin fijo. Harto de todos los días 4 o 5 veces llamar a Telefónica, 1002, en 1002 pasa 1004, que sin incidencia, que si mañana van, han quedado de venir, no se han presentado aquí nadie. Pero es que desde hace más de una semana todo el pueblo se ha quedado sin este servicio. Hay unos árboles entre la antena que es el Alto Rey, de donde viene la señal, y la antena que tenemos aquí, y esos árboles, como hace aire, pues interfieren en la señal. Pero la lucha de esta pequeña localidad por conseguir una línea de telefonía que funcione correctamente comenzó hace 2 años. Tras una intensa nevada, ya se quedaron sin teléfono durante 20 días y se colocó este poste para crear una mejor señal, pero todavía no funciona. Los de Telefónica dicen que es porque los de Endesa no les dan luz, pero vamos, han llegado hasta decir, dice, hasta que no se muera alguien, no te podemos poner el teléfono. La gente, la verdad, que vendría mucho más al pueblo si pudiese teletrabajar o si pudiese poner internet y teléfono en su casa. Ahora temen que en plena pandemia vuelvan a quedarse incomunicados. 7 de cada 10 empresas asociadas al sello regional Tierra de Sabor afirman que la marca ha supuesto un balance muy positivo en las ventas de sus productos. Son datos del análisis realizado por la consultora Nielsen para la iniciativa de mercado en la que participa activamente el Gobierno de Castilla y León. El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, ha destacado durante la rueda de prensa que el sello de calidad Tierra de Sabor es clave para potenciar las alianzas entre el sector agrícola y el turismo nacional e internacional. La Seminci se extenderá por toda la comunidad. La Junta y la Filmoteca de Castilla y León apuestan por llevar más allá de Valladolid la proyección de películas de este festival. Con el nacimiento de Seminci Comunidad, localidades de las 9 provincias podrán exhibirlas fuera del circuito y las fechas habituales. Perdona, pero es que míralo. ¿De qué se reía? Los efectos de la pandemia en el ámbito de la cultura son devastadores, o sea, sin paliativos. Esto no se puede decir aquí que es que estamos muy bien o que estamos muy mejorando y demás, son devastadores o están siendo devastadores. Pero para ello las distintas administraciones, tanto la estatal como la autonómica o como las locales, estamos poniendo en marcha diferentes medidas. La actriz Charo López recibió anoche la espiga de honor del Festival de Cine de Valladolid de la Seminci. El galardón hace mención a la gran trayectoria de esta artista, tanto en teatro como en televisión. La intérprete salmantina, que ha protagonizado más de un centenar de largometrajes, incidió en el gran papel que tiene la cultura en nuestra sociedad y que no debería haberse afectado por la pandemia. En medio de esta pandemia, de esta crisis feroz y cruel, mi única elección es que todos podamos seguir trabajando, que los cines y los teatros cuenten con el respaldo definitivo de las autoridades, que la cultura, en la totalidad de su expresión, no se vea contagiada como nuestra salud. Alcanzamos así las 8, casi 55 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Sigue la actualidad aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.